Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este martes 20 de septiembre del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero y coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Nayib. Buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. Nuestro saludo en especial a don Álvaro Arbelo Hijo, así como también a la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán. Señores, Fiona, ayer en la noche el Comité de Operaciones de Emergencia hacía pues un boletín donde señalaba cifras, hablaba de cifras preliminares, de cifras que deben ir siendo contrastadas, completadas con otros levantamientos, pero en principio hablaba de 12.485 personas afectadas. Esa es una cifra que claramente debe elevarse. 2.497 viviendas dañadas, también es una cifra que tiene pues todo para incrementarse, y la afectación por energía eléctrica y por agua potable pues son estimaciones que casi siempre buscan números redondos, con márgenes de error hacia arriba, sobre todo en estos momentos donde se habla de 500.000 de personas afectadas con el tema de la energía eléctrica el día de ayer y cerca de 1.1 millones de dominicanos afectados con el acceso al agua potable. Ya con Fiona moviéndose, saliendo por el noroeste del país, aumentando su velocidad de traslación, ayer se subió a 17-18 kilómetros por hora, una velocidad que se espera cuando llegue al mar vuelva a tomar potencia. Se habla incluso de que los próximos días va a estar aumentando su categoría como huracán, y va a estar pues afectando esa zona del Atlántico Norte, incluyendo el archipiélago de las Bahamas. Ayer subió a categoría 2. Tan pronto salió, se convirtió de la República Dominicana y de la zona, ¿verdad?, más cercana a nuestro país, inmediatamente recobró fuerzas y se colocó en un huracán categoría 2 con vientos sostenidos de más de 156 kilómetros por hora. Está llegando a Turcos y Caicos, y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes sería ya categoría 3. Turcos y Caicos, o sea, ha ido ganando fuerza. Son esas islas que son dependencias británicas todavía, que están exactamente al norte, 500 kilómetros al norte de Puerto Plata. Pescadores de Puerto Plata, esa tradición pesquera que tuvo Puerto Plata por muchos años, generó un intercambio. De hecho, uno de los apellidos que compartimos, Turcas y Caicos, y la zona norte del país, el apellido Arizas, por ejemplo, que tiene proveniencia de Turcas y Caicos. Bueno, en lo que tiene que ver con el paso de Fiona, a los desastres de este tipo y las inclemencias del tiempo, hay que decirlo, siempre tienden a desnudar los graves defectos de la infraestructura y de la superestructura humana. Una vez un alcalde del Gran Santo Domingo, en medio casualmente de una campaña electoral, le hablaban de los grandes charcos que se hacían en grandes avenidas. Yo creo que él cometió el error, no tanto político, pero sí sobre todo en su lenguaje, de decirle a la sociedad que habita el Distrito Nacional, bueno, no llueve todos los días. Pareciera que fue de maldad que el clima lo escuchó, y a partir de ahí hasta el día de las elecciones no dejó de llover. La lluvia desnuda, sin dudas, los errores y la acumulación de errores que se cometen en los temas infraestructurales. En las grandes ciudades, el colapso de nuestro sistema de alcantarillado, la pésima construcción de muchos de los sistemas precisamente de acometidas de agua, el trabajo de un asfaltado que se hace procurando que dure solamente un tiempo, no que tenga una vocación de duración y mantenimiento que pueda darle por mucho tiempo certeza a conductores y peatones de que esa capa asfáltica va a estar ahí, va a funcionar bien, va a ser mantenida, va a ser reforzada, sino que producto de muchas desviaciones del concepto de la calidad del trabajo público, muchas veces lo que se coloca, y ha sido histórico, no tiene, por un tema de granulación y por un tema de calidad, la capacidad de resistir precisamente las precipitaciones del trópico. Mira, en cuanto a lo que tiene que ver con el drenaje pluvial que tú ahora mismo acabas de señalar, hay que decir lo siguiente: hay momentos en que no importa cuál haya sido la previsión, cuál haya sido el diseño que se hiciera para una determinada avenida, una carretera, para, qué sé yo, un lugar en específico. ¿Por qué? Porque es tanta el agua que muchas veces cae sobre un lugar en poco tiempo
que se saturan los suelos. Pero además, esos drenajes, por más que quieran, no pueden evacuar toda el agua que en ese momento está cayendo en ese punto. O sea, tú dejas que pase, qué sé yo, unos minutos y te vas a dar cuenta, si baja la frecuencia o la cantidad de agua que está cayendo, te vas a dar cuenta cómo rápidamente empieza a irse el agua y el charco empieza a desaparecer. Así. Porque esos son momentos que, bueno, ocurren aquí y ocurren en cualquier parte del mundo. Así las cosas, porque obviamente, como muy bien dices, un invernal, un vertedero de agua, un sumidero, tiene una capacidad, eso es cierto. Sin embargo, hablamos de un alcantarillado que no cubre un porcentaje como debería a esta altura de la historia, a esta altura de la época, con el tiempo que tiene invirtiéndose en el mismo, el porcentaje de cobertura de territorio de ese sistema de alcantarillado sobre el Distrito Nacional y sobre el Gran Santo Domingo. En eso estamos de acuerdo. Es bastante limitado. Es decir, aún pudiera perfectamente comprenderse muy bien eso que Nayib señala y que es un hecho, no se discute, eso es taxativo. Va a haber siempre un momento de lluvia que supere la capacidad de absorción de agua de un alcantarillado, pero no tienes suficiente alcantarillado. No tienes una cobertura de alcantarillado tan amplia como debería tener la ciudad 80, 90 años después del inicio de uno de los sistemas de planificación urbana que utilizó, por ejemplo, la dictadura de Trujillo, por allá por los años 30, la reconstrucción posterior. Tú sabes qué está pasando, rápidamente te digo, a veces la estructura de captación, que es la de arriba, no se corresponde con la de conducción, ni mucho menos con la de descarga, porque era otro, estaba diseñada para otro tiempo. Entonces arriba se abre la captación, pero no se ha hecho el trabajo interno, y ahí viene la saturación. Eso lo estuvimos viendo en el gobierno pasado. Luego agreguemos a esa situación que muy bien describe Susana, de una infraestructura subterránea que está muy por debajo de la capacidad a veces de la superficial. Luego agreguemos el tema de la basura, que ya es otro demonio tremendo, enorme. Esa es la hidra del Lerno. Que Usted complica el tema. Usted le corta una cabeza y le nacen dos, como a la bestia aquella que le tocó enfrentar a Hércules. Entonces, usted suma esos elementos y tiene una combinación fatal. Pero aquí hay 3 graves problemas con respecto al agua. Primero, el abastecimiento de agua. Segundo, el drenaje pluvial. Y tercero, el drenaje de aguas residuales. Así es. O el drenaje, ¿verdad?, de aguas negras, como también se les llama. Aguas hervidas. Esos son 3 grandes problemas que tenemos: el drenaje pluvial, el drenaje de aguas residuales y el abastecimiento de agua potable. Luego tienes, Nayib, y por eso insisto, la lluvia, sobre todo cuando lleguen cantidades como estas, desnuda la mala planificación, la mala ejecución, el mal mantenimiento, obras que yo creo que fueron en su momento visionarias, tremendas, como fue la ampliación de todo el concepto de vía rápida de la 27 de febrero, que inició ese proceso en 1996 el presidente Leonel Fernández, y que en su momento solamente teníamos el precedente del 5º centenario como concepto de vía rápida en la ciudad. Esas obras, por un tema de mantenimiento, y que curiosamente ocurrieron posteriormente en gobiernos casualmente de su mismo primer autor original, llegamos a ver algo único en el Caribe, y era ver charcos en los elevados. Los elevados se parecían a los viaductos romanos, que fueron tan bien hechos que todavía funcionan algunos. Teníamos charcos, y tenemos charcos hechos todavía en algunas de las curvas que se hacen en los elevados, producto de la obstrucción del escaso sistema también que tiene de drenaje para vertir el agua que ahí lleva la lluvia. Pero grave era lo que ocurría en algunos pasos a desnivel. Bueno, ¿tú te acuerdas el paso de nivel de allá de... El de la Duarte. El de la Duarte, con 27. que llegó a haber víctimas, claro, de vehículos que se metieron en el charco, sí, y que donde hubo gente ahogada. Una fatalidad. Una cosa increíble, en la ciudad llegó a haber gente ahogada en un charco de agua, literalmente, que se hacía en ese paso a desnivel. Pero una locura. Así también el paso a desnivel de la Tunti Cáceres con 5º centenario, el que paso había gente a desnivel que no veía el agua por lo alta de la Peña Valle con 5º centenario. También tenían serios problemas con el drenaje, y se acumulaba una cantidad enorme de agua. Luego tenías la... Discúlpame, José Luis, mira, la ciudad de Santo Domingo tiene su topografía, y antes de su desarrollo tenía un drenaje normal y natural.
Por ejemplo, esa zona que tú tienes acá, en lo que es la zona de la Castellana, la Laura, Núñez de Cáceres específicamente, tú coges todo lo que le ha Gustavo Mejía Rical, en la vertiente paralela a la 27 de febrero, Kennedy, Los Prados, todo eso era una laguna natural, eso era un remanso de agua, con una laguna natural que había ahí. Estamos hablando cientos de años atrás. Ahora, ¿qué ocurrió? Esa laguna natural provocaba una serie de ríos subterráneos que se derivaban hacia los ríos Osama e Isabela. Ahora nosotros poblamos esa zona. ¿Cuál es el drenaje que tiene? Todavía tú vas a la Luperón y toda esa zona se inunda. Esta hora tiene que estar inundado todo eso. La ingeniería es el triunfo de la técnica sobre los obstáculos naturales. Obviamente hay obstáculos naturales insalvables y que no son prácticos vencer. Ahora, la ingeniería, insisto, el uso del ingenio tenemos humano. Las Vegas en un desierto. Tenemos a Ciudad de México en el lago de Chapultepec. Es que no ¿Cómo drenaron? ¿Cómo lo drenan? Tenemos si tú no lo drenas el agua, ¿para dónde va a ir? No, obviamente, lo que digo, lo que digo complementa lo que tú dices, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? La civilización se construye sobre los obstáculos que estaban ahí, y las ciudades no estaban sobre solares planos perfectos, sino que estaban sobre precisamente obstáculos de todo tipo. Los Prados era una sola, era un como solo dice Felipe, nivel, como dice Felipe, era un solo nivel, entonces han construido por la pradera y alrededor edificios variaron y el uso del suelo y tienen la misma captación, tienen el mismo sistema de drenaje, y ese es lo que pasa. Entonces, en resumen, quisiera hoy, en un momento en el que obviamente tenemos otras preocupaciones gravísimas y que yo sé que son prioritarias, como es asistir a los vivos, asistir a las familias, a los seres humanos. Eso va sin dudas a concentrar toda nuestra energía, y está bien, y es lo que ahora debemos exigir de las autoridades. Sin embargo, no debemos dejar de lado todo lo que desnuda esto. Cuando una carretera es sobrepasada por un río, como pasa con el Yuma en el este, es para revisar cuáles son las condiciones, el plano, sobre todo en un área, un llano como ese, en la que se construyó esta carretera, si se colocó el tablero de la vía a la altura suficiente, o si tuvimos una desviación del plano original, producto a lo mejor de ahorrarse unos pesos en los materiales que tenían que utilizarse para hacer ese terraplén sobre el que pasan los carriles de una de las vías más importantes del país, en el caso de Verón y Güey. Lo ocurrido en el Puente de la Vega, lo ocurrido en otras áreas. Es evidente que la naturaleza tiene una fuerza monstruosa y que va a imponerse muchas veces por encima de las infraestructuras humanas. Eso está fuera de toda discusión. Sin embargo, el agua no solamente llena los ríos. Pero lo del Puente de la Vega, yo no se lo atribuyo. Yo no soy ingeniero, pero por simple lógica, yo no se lo puedo atribuir a lo de la tormenta, porque la tormenta no impactó, el huracán no impactó. Por eso yo no se lo atribuyo tampoco a la tormenta. Ahí, no vaya a entenderse que se lo estoy atribuyendo a la tormenta. Ahí llegó a su fin una falla estructural de origen. Y por eso decimos de origen que el agua desnuda las falencias de la infraestructura, los errores cometidos, los fallos de mantenimiento, los vicios de construcción, la mala planificación, y ese es el centro y origen de este comentario, son desnudados precisamente por la acumulación de agua, por estos elementos naturales a los cuales fácilmente se le endilga. Lo destruyó David, lo destruyó fulano, lo destruyó Olga, lo destruyó Noel. Se hizo mal, no se mantuvo, no se le dio mantenimiento correcto, no se hizo la intervención correcta a tiempo, no se planificó bien, no se hizo una actualización, sobre todo con la demanda que tienen las infraestructuras, y hoy el agua, insisto, desnuda, le quita la ropa y muestra las miserias que tiene muchas veces el tema infraestructural en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.